Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor, porque nos permites reunirnos aquí a través de este medio y poder estudiar tu palabra, Señor. Como vamos a ver el día de hoy, tu bondad es para siempre, Señor. Tú eres bueno, Señor, y todo lo que tenemos es gracias a tu bondad, Señor. Incluso estar aquí reunidos es gracias a tu bondad, Señor, y esta mañana, Padre, quiero poner este tiempo en tus manos, que tú bendigas este tiempo, que sea un tiempo de edificación mutua para cada uno de nosotros, Señor. Que nos gocemos en la presencia de tu palabra, Señor. Te pido por mi hermano Memo, Señor, que le des sabiduría para guiar este estudio, Señor, y a nosotros danos un corazón atento, un corazón enseñable, humilde, Señor, dispuesto a ser enseñados por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias aún por los que no se han podido conectar, Señor, pues tú sabes sus razones. Pedimos que pronto estén aquí, Señor, y que juntos podamos estar, este, pues aprendiendo más de ti, Señor, en este estudio que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, porque estamos realmente conociendo al Dios tal como lo revela las Escrituras, Señor. No un Dios de nuestra imaginación, sino un Dios real, un Dios vivo, Señor, fuerte, temible, todopoderoso, Señor. Ese es el Dios en el que hemos confiado, Padre, y pues ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Adelante, Memito, pues continuamos con los atributos de Dios. Un atributo más de los tantos que ya hemos visto y que, como vamos a ver, se siguen entretejiendo unos con otros, ¿verdad? Así que, pues adelante, Memito, ten la bondad de enseñarnos. Amén, pues gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de tener vida, salud, de poder haber abierto nuestros ojos, de que respiramos, de que tenemos un techo, que amanecimos no en el piso, sino en una cama múllida, calientita, ¿no? Amén. Y que disponemos de todo lo que el Señor ha provisto para, para cada uno de nosotros. Y en eso y en muchas otras cosas vemos cuán bueno es Dios en sí mismo y para con nosotros. Podemos estar agradecidos de que Él es precisamente es bueno. Como dice el libro de los atributos de Dios, inicia con esa declaración, ¿no? Que alabemos a Jehová, que alabemos al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y, y bueno, pues el Señor es bueno en sí mismo. Dice aquí en el libro, vamos dándole lectura, dice, alabad a Jehová porque es bueno. Esto lo cita en el Salmo 136:1. La bondad de Dios atañe o se refiere a la perfección de su naturaleza. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleto o defectuoso, ni nada puede serle añadido que pudiera mejorarla. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente y no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota, en Dios es un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. Dios es sumum bonum, el sumo bien. Pues vemos aquí que la bondad en Dios es su propia naturaleza. Así como Juan declara que Dios es amor,
y es la naturaleza propia de Dios. Al igual, cada uno de sus atributos es su esencia, es su naturaleza misma. En este caso, la bondad, el ser bueno, es algo natural en Dios. No es algo que se le pueda mejorar, no es una cualidad que tenga algún defecto. Y es uno de esos atributos que le llamamos comunicables. Como dice aquí, es si alguien es bueno o podemos ver bondad en una persona o en una criatura, no es algo que emane de esa criatura, no es algo que sea intrínseco en esa criatura, sino que es algo que le ha sido provisto por Dios. Es un atributo que le ha sido comunicado por Dios. Es decir, Dios en su infinita bondad nos comparte de sus propios atributos para que nosotros podamos manifestar lo que Dios es Él a través de nuestras vidas. Y me llama la atención que hay personas que quizás sin haber hecho una profesión pública de fe, eh, vemos que sus actos demuestran que esa cualidad de Dios le ha sido comunicada. Dios es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Y es tan bueno que no solamente tiene cuidado de sus hijos, sino de toda su creación, de todas las criaturas. Y me refería a esto porque, por ejemplo, veía hace un rato en el Face una publicación de un amigo que ya la había hecho hace bastante tiempo atrás y narraba una experiencia que tuvo acerca de en el lugar de trabajo que llegó a dirigir en un tiempo. Él lo que veía era de que había no había unión, sino que todos estaban como que cada quien peleando por su propia área, como que eran 3 áreas principales, y el área administrativa, otra área como de sistemas, de laboratorio y otra de un almacén. Y, y esas áreas como que estaban trabajando descoordinadas, como que no había esa unión entre ellas mismas. Y como que había esas rivalidades, ¿no? En vez de que fuera un equipo, como que había rivalidad entre las áreas. Y bueno, parte de lo que en ese momento él pensó fue en hacer un evento, algo que pudiera unirlos por un fin común. Y se le ocurrió que estaba próximo el Día de Reyes y les pidió que donaran un juguete a cada una de esas áreas. Y ya faltando poco tiempo para el Día de Reyes, esos juguetes que se recolectaron los iban a donar ¿cómo se llama? Donde están los niñitos huérfanos. A un orfanatorio, perdón. Un orfanatorio. Ajá, sí, sí, sí. Sí, exacto, a un orfanatorio. Y bueno, pues tristemente él veía que las personas que digamos que tenían un mejor ingreso no habían aportado nada, y sin embargo aquellas del almacén, que eran digamos los que menos percibían, era donde se había recolectado una mayor cantidad de juguetes. Y pues fue algo que le causó decepción y tristeza, y le decían que si cancelaban pues el evento, lo que tenían planeado hacer. Y él les dijo que no, que iban a continuar. Y les mandó una foto, ¿no? A las otras áreas que no habían participado, como pues de alguna manera avergonzándolos, ¿no? De cómo aquellos que ganan menos pues, habían aportado mucho más que las otras áreas. Y ya faltando pocas horas para hacer la entrega, dice que pues se dio un milagro, ¿no? Porque pues todas las donaciones de juguetes y demás empezaron a crecer de una manera increíble, que llenaron una camioneta de 3,5 toneladas para poder ir a hacer la entrega de los juguetes. Y ya cuando hicieron la entrega a una señora que era la que llevaba el orfanatorio,
una señora ya grande de 84 años, me parece, y con la fuerza para, pues, cuidar de 200 niños. Pues la persona, la señora estaba pues muy emocionada y agradeciéndole a Dios por esa provisión que le había dado para sus niños, ¿no? Y pues eso fue algo que pues también conmovió a las personas que fueron a hacer la entrega. Y pues vemos que hubo un acto de bondad para con esos niños, ¿no? Ahora, esa bondad, podríamos decir que no es que haya sido emanada de mi amigo, ¿no? De esta persona, sino que de alguna manera Dios en su infinita bondad le ha permitido vivir ciertas experiencias a él que de alguna forma le han llevado a actuar de esa manera, ¿no? Y pudiéramos decir, qué buena persona es. Pero en Dios, este tipo de bondad, esta cualidad, es algo que es natural en Dios. El ser bueno es natural en Dios por sí mismo. Y como decía aquí, el que una criatura, una persona, una creación o de la creación de Dios manifieste la bondad es porque le ha sido añadida por Dios mismo. Dios mismo es el que la ha provisto para toda su creación. Y él, como dice aquí al final, a él no le podemos agregar, no le podemos añadir para que sea más bueno, ni le podemos restar de su bondad, porque él es la bondad misma. Él es el sumo bien, es decir, el bien que está por encima de cualquier bien que pudiera existir. Muy por encima de todo ello está la bondad de Dios. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Respecto a de que no se le puede añadir ni sustraer, eso es también evidente porque hemos visto el atributo de la inmutabilidad de Dios. Entonces, si se le pudiera añadir o quitar, ya hubo un cambio en Dios, ya, entonces ya afecta la doctrina de la inmutabilidad. Como les digo, todo están íntimamente ligadas todas. Sí, Y bueno, y lo que escucho es que la bondad de Dios hace que haya personas bondadosas en el mundo, ¿no? También es no, gracias a la bondad de Dios. Pues exacto. hasta ahorita el único mamito que tenía para comentar. ¿Tú, Leti, algo? No, pues solamente agradecer a Dios por esta bondad, ¿no? Porque como dice su palabra, Él es el dador, dador de toda buena dádiva. Entonces, si no fuera por Él, imagínate el corazón pecaminoso y todo, ¿qué sería? Si aún en este mundo hay bondades, gracias a Él por su Espíritu Santo, ¿no? Amén. Y cuando mencionabas de despertamos en una cama, pues igual hasta el bañarse con agua calientita, pues es una bendición de Dios, ¿verdad? Que, Sí, sí, sí. pero a veces nos acostumbramos tanto a las bondades de Dios que pasan inadvertidas en nuestra vida, Ujú. pero realmente es, digo, mucha gente pues, no se baña con agua caliente, digo. Otros ni se bañan porque ni agua tienen. Entonces, sí, te digo que a veces, como que nos habituamos tanto a las bondades de Dios que ya las damos por sentadas, como que ya es algo habitual, pero realmente no reflexionamos lo suficiente como para agradecer a Dios, cada detalle de la vida. Se normaliza. Sí, 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 se hace ya algo trivial, pero no, deberíamos de reflexionar más en este atributo de Dios de su bondad, ¿no? Así No sé es. si alguien más quiera agregar algo. Las, las chicas, ¿qué opinan? Pues adelante, mi amito. Ok. Sí, y efectivamente el Señor es el que pone así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Dice su palabra. Bueno, dice, Dios es no solo el más grande de todos los seres, sino también el mejor. Todo el bien que puede haber en una criatura le ha sido impartido por el Creador, pero la bondad es propia de Dios porque Él es la esencia de su naturaleza eterna. Lo que mencionábamos ahorita, ¿no?
Dios era eternamente bueno antes de que hubiera ninguna manifestación de su gracia y antes de que existiera ninguna criatura a la cual impartirla o con la cual ejercitarla. Del mismo modo que era infinito en poder desde la eternidad, antes de que hubiera manifestación alguna del mismo y antes de que hiciera uso de su omnipotencia. Así es que cada uno de sus atributos existen en él, aunque no haya una manifestación previa, ¿no? de cada uno de sus atributos. Como antes de que él, con el poder de su palabra, dijera, hágase y fue hecho, antes de que se manifestara esa omnipotencia, él era omnipotente. Él es omnipotente. De la misma forma, antes de que pudiera manifestar su gracia y su bondad sobre su creación, él es la bondad misma. Amén. Entonces, Dios es bueno desde siempre y dice eternamente, entonces para siempre Él será bueno. Dice, de ahí que la primera manifestación de su perfección divina fuera dar el ser a todas las cosas. Bueno eres tú y bienhechor, de acuerdo a lo que dice el Salmo 119, 68. Dios tiene en sí mismo un tesoro infinito e inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo todo. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno como está escrito. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así pues, la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación. Cuanto más detenidamente estudiamos a la criatura, más evidente es la bondad de Dios. Tomad al hombre, la suprema entre las criaturas terrestres, como ejemplo. Todo en la estructura de nuestros cuerpos atestigua la bondad de su Creador. Cuán adecuadas son las manos para llevar a cabo su trabajo. Cuán bueno fue el Señor proveyendo del sueño al cuerpo cansado. Cuán benévolo al proveer de párpados y cejas a los ojos para su protección. Y así podríamos seguir indefinidamente. En cada una de las cosas de lo que el Señor ha creado, se manifiesta precisamente su bondad. Como pone ahí el ejemplo, ¿no? Nuestras manos para trabajar, el proveernos de sueño, ¿no? Para cuando nuestro cuerpo está cansado. Proveyó incluso de un día de reposo, ¿no? Y como dice la escritura, o sea, ese día de reposo no lo instituyó el Señor por nosotros, digo por Él, sino por nosotros, ¿no? Porque nosotros nos cansamos, porque necesitamos ese reposo, porque necesitamos descanso. Y aparte porque ese día es dedicado al Señor, pues para entregárselo a Él. Pero sí, el Señor ha provisto de todas las cosas de una manera abundante y benévola, ¿no? Bondadosa. Cada uno de los miembros de nuestro cuerpo realiza una función, pero también tiene un cuidado especial en cada uno de ellos. Dice, empero, la bondad del Creador no se limita al hombre, sino que es ejercitada para con todas las criaturas. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Y esa es la bondad de Dios, que es abundante, ¿no? No solamente para unos cuantos, no solamente para los escogidos, no solamente para sus hijos, no solamente para determinada género de su creación, sino a todo ser viviente. Como dice ahí, todos esperan en ti y tú le das su comida en su tiempo. El Señor es bueno, de verdad que como decía Leti hace rato, solamente nos lleva a agradecerle una vez más, ¿no? Por ese atributo tan hermoso y tan necesario para nosotros, ¿no? Que el Señor sea bueno. Y más adelantito vamos a ver que el Señor manifiesta su bondad como lo manifestaba también en el atributo anterior de la fidelidad, no solamente en la parte de bonanza, sino también cuando hay escasez y el Señor
tiene esa ambivalencia de poder manifestar su fidelidad, su bondad, su misericordia, no solamente en el momento en el que pensamos que es más apropiado, sino cuando el Señor mismo lo considera necesario. Podría escribirse, dice, volúmenes enteros, más de los que ya se han escrito, para ampliar esta verdad de que Dios es bueno. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los pájaros del aire, los animales del bosque, los peces del mar. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Verdaderamente de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra está llena de su misericordia. Y vemos ahí como el Señor, como decía nuestro Señor Jesucristo, mirad las aves, ¿no? No ciegan ni siembran, y sin embargo el Señor les provee de su alimento cada día. Cada día les provee de aquello que necesitan. ¿Cuánto más no va a ser por nosotros? ¿No? ¿Cuánto más no va a ser por sus hijos y por su creación suprema, como decía aquí al inicio? ¿No? Pero Él tiene cuidado de toda su creación y Él la sustenta, ¿no? Él es bueno. La bondad de Dios es notoria en la variedad de placeres naturales que ha provisto para sus criaturas. Dios podría haberse contentado satisfaciendo nuestra hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar. Qué evidente es su bondad en la variedad de gustos que ha dado a la carne, las verduras y las frutas. Dios nos ha dado no solo los sentidos, sino también aquello que los satisface. Y esto también revela su bondad. La tierra podría haber sido igualmente fértil sin que su superficie fuera tan deliciosamente variada. Nuestra vida física podría haberse mantenido sin las flores hermosas que regalan nuestra vista y que exhalan dulces perfumes. Podríamos haber andado sin que los oídos nos trajeran la música de los pájaros. ¿De dónde proviene, pues, esta hermosura, este encanto tan generosamente vertido sobre la faz de la naturaleza? Verdaderamente, las misericordias de Jehová sobre todas sus obras. Amén. Y es cierto, o sea, yo, por ejemplo, me ponía a pensar que de repente, cuando dice aquí que el Señor no solamente nos ha dado los sentidos, ¿no? Sino que también nos ha dado aquello con lo cual lo vamos a satisfacer o lo satisface, ¿no? Y de una manera variada. Y vemos ahí, por ejemplo, que tenemos frutas exóticas, frutas deliciosas, frutas dulces, frutas agridulces, frutas ácidas, que tienen diferentes sabores, y eso le da una variedad para satisfacer nuestro paladar, nuestro gusto. Lo mismo las verduras, lo mismo la carne, y la mezcla de ellos nos permite tener unos sabores increíbles, ¿no? Que nos satisfacen y que dan gusto a cada uno de nuestros sentidos. Los aromas, ¿no? Como dicen, podemos percibir aromas agradables, también en ocasiones no agradables, pero nos permite tener esa variedad, ¿no? De saber qué huele bien y qué huele mal, ¿no? De lo que escucha nuestros oídos. Podemos deleitarnos, como dice ahí, con el canto de las aves, de los pájaros. Y cada uno de nuestros sentidos podemos palpar, sentir las texturas diversas y diferentes que hay. Y a nuestra vista, no se diga, ¿no? Todo lo que podemos apreciar a través de nuestra vista. Cada uno de nuestros sentidos, el Señor lo ha puesto, y no solamente nos da los sentidos, sino que también los satisface de diversas formas. Y les decía, me ponía a pensar en que a mi perrito, ¿no? Salgo cada día o cada noche, ¿no? Que como dice ahí, todos esperan, y tú les das su comida en su tiempo. El pobre perro tiene que esperar hasta que se acuerda su amo, ¿no? De que también tiene hambre. Y por más que me está ladre y ladre, y casi diciendo, pues, ¿qué pasó? Yo también quiero comer, ¿no? Ya hasta el momento en que salgo a darle de comer, me ponía a pensar, ¿no? Que, digo, luego hay veces que le sirvo sus croquetas y nada más las empieza como que a olfatear y las empuja con el hocico, como buscando a ver si hay algo más, ¿no?
y termina desparramando una buena cantidad de croquetas, las saca del plato porque pues a lo mejor está buscando algo que satisfaga su paladar, ¿no? Una vez me decía Armandito, dice, oye, ¿y no le das de los sobrecitos de carne? Le digo, sí, de repente, pero muy rara vez. Dice, no, pues sí deberías de darle. Se ponen bien contentotes, ¿no? Los perritos cuando les das de ese alimento o cuando le da uno alimento del que comemos nosotros, ¿no? Y sí me ponía a pensar, así como decía aquí, o sea, el Señor se pudo haber contentado simplemente con haber satisfecho, ¿no? Nuestra hambre. Y a lo mejor es lo que yo veo, o sea, yo digo, pues ya le di sus croquetas, ¿no? Todos los días croquetas, a decir el perrito, ¿no? Ya no quiero maná, ¿no? Y luego así como que me molesto con él porque le digo que anda buscando qué más hay y pues tira todas las croquetas, ¿no? Y sí, cuando le pongo su sobrecito o le pongo alguna otra cosa, no, pues bien contentote el perrito, ¿no? Y veía eso, ¿no? De cómo el Señor es tan bueno que no solamente nos da algo con que satisfacer nuestra hambre, sin importar el sabor, ¿no? Sino que ha sido tan bueno que ha provisto de ello, ¿no? De diversos sabores que nos satisfacen nuestro paladar, no solamente nos dejan satisfechos en cuanto al hambre, sino que también nuestro paladar es satisfecho. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su creador, no comenzó enseguida una dispensación de pura ira. Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer. En lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio. Si consideramos debidamente este hecho, notaremos qué maravilloso es, y cuanto más detenidamente lo estudiemos, más claramente aparecerá que la misericordia se gloría contra el juicio. Y sí es cierto, o sea, el Señor igual, o sea, pudo haber, cuando el hombre cayó, cuando estuvo pecando constantemente contra su ley, cuando quebrantó la ley, simplemente el Señor pudo haber no sé, un abrir y cerrar de ojos, con solamente haber dispuesto con su palabra, el haberlos exterminado, nos habría exterminado, ¿no? Y sin embargo, no, dice ahí que él lo que hizo fue introducir un régimen mixto de misericordia y de juicio. Y lo podemos ver, por ejemplo, en, en Noé y el arca, ¿no? Ahí el Señor, cuando levantó a Noé para que hiciera esa arca y ese medio de salvación, estaba proveyendo de misericordia, ¿no? Estaba siendo paciente, estaba extendiendo su juicio lo estaba posponiendo a fin de que el hombre se arrepintiera, de que escuchara el mensaje que les estaba dando Noé, porque no solamente estaba construyendo el arca y no solamente estaba recibiendo las burlas, no solamente estaba recibiendo el oprobio, sino que estaba también compartiendo ese mensaje de que venía juicio, de que se arrepintieran, de que iba a venir un gran diluvio, y como nunca había pasado, pensaban que estaba loco, que estaba mal de la azotea y que todo estaba igual, o sea, que todo iba a seguir igual, que no iba a pasar nada. El Señor estaba proveyendo ahí misericordia. Pero posteriormente, cuando se agotó el tiempo que el Señor había dispuesto, ahí ejerció su juicio, ¿no? Y ejerció su juicio contra todo aquel que le rechazó, que rechazó el mensaje que le estaba dando Noé, que no hicieron caso, que se burlaron incluso, y acabó con toda esa generación. Y así podemos ver en cada episodio que el Señor ha ejercido juicio, ha ejercido también misericordia. Ha estado ejerciendo misericordia previa, extendiendo su paciencia y
y esperando a que cada uno se arrepienta. Y sin embargo, cuando esto no ha sucedido, el Señor ha tenido que ejercer juicio, pero vemos esa ambivalencia, ¿no? Tanto misericordia como juicio. Y en eso muestra su bondad del Señor, porque bien pudo haber dicho, no, pues de un plumazo, ¿no? Ya, borrón y cuenta nueva. Y no fue así, ¿no? Me quedé en que la misericordia se gloria contra el juicio, ¿no? A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente. Con relativamente raras excepciones, los hombres y las mujeres conocen muchísimos más días de buena salud que de enfermedad y dolor. En la creación hay muchísima más felicidad que desdicha. Incluso para nuestras penas hay considerable alivio. Y Dios ha dado a la mente humana una flexibilidad que le permite adaptarse a las circunstancias y sacar el mejor provecho posible de ellas. Y es verdad, ¿no? Si pusiéramos las cosas en una balanza, como dice aquí, pues veríamos que nuestros días de bonanza, nuestros días de bien, o sea, que hemos estado bien, de salud, de provisión, no sé, de cada una de las cosas que nos llevan a estar en un estado de placentero, ¿no? Son más que los días que a lo mejor pudiéramos estar tristes, que pudiéramos estar enojados, que pudiéramos haber padecido alguna enfermedad o que pudimos haber estado mal. Si los pusiéramos en una balanza, si hiciéramos ese recuento, efectivamente creo que en la mayoría de los casos, como dice aquí, en raras excepciones, siempre se inclinará a favor de esos días de que hemos estado mejor. La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, y después por su dureza y por su corazón no arrepentido atesora para sí ira para el día de la ira, ¿a quién puede culpar sino a sí mismo? ¿Sí? Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias, ¿sería Él bueno? Cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, desafiado su autoridad, escarnecido a sus mensajeros, despreciado a su Hijo y perseguido a aquellos por los que éste murió, la bondad de Dios no sufrirá, sino que por el contrario, ello será el ejemplo más brillante de la misma. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Sí. No podíamos. Hola, Pati. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Estamos nada más por momentito, estamos preparándonos para ir al hospital, pero bueno, escuchamos también algo. Gracias, Leo. Excelente. No, pues salúdanos al buen Uriel. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno que todo va mejorando, ¿no? Sí, va todo muy bien, gracias. Es una Gracias a Dios. ilustración de la bondad de Dios. Amén. Exactamente, Japo, gracias. Sí, así es. Sí, no podemos, como decía ahí, dudar o poner en entredicho, como dice aquí, ¿no? De que Dios es bueno simplemente porque hay sufrimiento y dolor en el mundo. Porque este dolor y sufrimiento que existe en el mundo no es otra cosa más que el resultado de nuestras propias acciones, es el resultado de nuestro estado caído. Y eso no quiere decir por ello que Dios no sea bueno, ¿no? Dios es bueno en sí mismo. Y como vemos aquí, hemos visto, Él es misericordioso. O sea, no está extendiendo su juicio, que bien podría hacerlo, sin antes dar una muestra de su misericordia y de su bondad. Y si nosotros tenemos un corazón duro para con el Señor, si lo hemos rechazado,
si hemos hecho siempre conforme a nuestro parecer, y en todo eso como resultado resulta que estamos padeciendo y estamos sufriendo, pues estamos padeciendo y sufriendo las consecuencias de nuestros actos, no de que Dios no sea bueno, ¿no? No es porque Dios no sea bueno, sino porque nuestros actos nos han orillado a llevarnos a ese dolor y sufrimiento. Yo, como no tengo televisión abierta, no tengo una antena aérea, pues ya tiene un ratote que no veo televisión. Y de repente, pues no me entero de las noticias, aunque a través de los medios, como las redes sociales, luego también se entera uno, ¿no? Pero como que vienen siendo las cuestiones más relevantes. No sé, por ejemplo, ahorita cómo va el tema de la guerra en Ucrania y Rusia, pero sin embargo, sí, si continúa, estoy seguro que esto está trayendo mucho dolor y sufrimiento a esas personas, y que en términos globales, en términos generales, pues se está reflejando también, ¿no? En cada una de las economías mundiales que están pasando por tiempos de recesión y de inflación y todo esto que nos está llevando a vivir una carestía. Ayer escuchaba que una pechuga de pollo estaba en 120, 140 pesos, una cosa así. Y, y el kilo de camarón cocido estaba, creo que casi 500 pesos, 480 pesos. Y así con cada uno de los alimentos. Vimos también en cuánto estuvo el limón hace un tiempo, y todo esto producto pues de las decisiones y de la sí, del actuar, del obrar de cada uno de nosotros, de cada uno de los dirigentes, de la humanidad en sí mismo. Y eso no quiere decir que por ello Dios deje de ser bueno, al contrario, porque con toda esa carestía, con todo ese padecimiento, con todo lo que se está viviendo, Dios nos sigue proveyendo, como dice ahí, Él nos da nuestro alimento en su tiempo. Y muestra ahí su bondad, de cómo a pesar de todo eso que se ha estado viviendo, el Señor se ha mantenido fiel, y ha sido bueno para con nosotros, a pesar de que quizás muchas veces, como decía Carlitos, al ser el bueno tan constantemente y tan abundantemente, lo dejamos de percibir y lo damos por sentado, como que es algo que sí o sí tiene que pasar, ¿no? Y no vemos en ello la bondad del Señor. Y aun cuando Dios dice ahí que pudiera ejercer juicio y acabe con todos aquellos que lo han desechado, que lo han ignorado, que han tenido en poco el sacrificio de haber enviado a su Hijo, en eso el Señor estará mostrando precisamente su bondad, porque estará acabando con la maldad que hay en el mundo, ¿no? Cuando todo eso pase, pues ya no habrá maldad. Y entonces ahí es donde está manifestando más bien que ser malo por haber acabado con todas esas personas o con todo aquello, estará manifestando más bien su bondad. No sé si alguien quiera añadir o comentar algo. Mira, todo tocó muy bien. Ahorita que, bueno, de lo que has venido diciéndome, Mito, de cómo la bondad de Dios se manifiesta no solamente con la obra cumbre de su creación, que es el ser humano, sino hasta con todas las criaturas. Me vino a la mente algo que leí hace algún tiempo. Por ejemplo, el camello, ya ves que el camello, su hábitat natural son los desiertos. Y cuando se vienen las tormentas de arena, ¿sí? Cómo Dios proveyó en sus ojos, tienen para empezar unas pestañotas que les sirven como, y aparte el camello puede ir con los ojos abiertos y tiene una telita que protege el globo ocular con las tormentas de arena, o sea que no le impide seguir viendo al camello, sino que trae una telita protectora y puede seguir, a pesar de la tormenta, puede seguir camello viendo y caminando y todo. Digo, me maravilla cómo Dios proveyó a cada una de las especies de una manera
tan, tan increíble de sobrevivir, ¿no? O sea, el camaleón que se camuflajea, cómo es un medio de defensa para el animal, ¿no? Y así cada criatura tiene su peculiaridad y bueno, ahí vemos cómo la bondad de Dios también incluye a todas sus criaturas. El ecosistema, ¿no? Que todos dependemos de todos. La cadena La alimenticia, cadena ¿no? alimenticia. Todos, Dios no deja a nadie sin comer, todos. Solamente los flojos no comen. Luego, No, ahora sí comen. Les dan su dinero sin que Les dan su trabajen. beca, ya hasta les dan su- su nini beca. Y luego también con la comida, fíjate, en la mañana no están para saberlo ni yo para antojárselos, pero me comí un tamalito de rajas con queso. Qué rico me supo. Y digo, y también la gracia de Dios, la bondad de Dios, como comentabas tú, Dios podía, órale, ahí comió, como el ejemplo que pusiste de tu perrito, hay croquetas o croquetas, ¿no? Ahí está la comida, pero aún Dios en su bondad nos dio tanta diversidad de sabores para que te des gusto. La última vez, una vez que preparamos salsa verde, le digo, vamos a comprar verdolagas y leche. Ya ves que la verdolaga le da un sabor riquísimo a la salsa verde. Y yo, mira cómo esta hierbita que Dios nos da en su bondad, le da un sabor tan agradable a la salsa verde, ¿no? Y te digo, tantos detalles donde podemos ver la bondad de Dios. Incluso, como mencionabas tú, cuando Dios nos disciplina, también es muestra de su bondad, porque como dice en el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina, ¿no? Entonces, aún cuando Dios nos da nuestras nalgadas, es porque nos ama, es gracias a su bondad, porque si nos dejara sin disciplina, ¿quién sería el afectado? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Disciplina por nuestro bien, por eso nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿no? Porque es por el bien de ellos. ¿Qué otra cosa apunté aquí? La bondad de Dios, como todos los atributos que hemos visto, son verdades que nos deben de consolar, que nos deben de confortar. O sea, qué verdad es tan confortante saber que aunque te esté lloviendo, y eso es algo que tenemos que estar recordando, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, no porque las circunstancias sean a veces adversas, y mira que continuamente las circunstancias están en contra de esto, que cuestionan la bondad de Dios, debemos recordar, Dios es bueno, Dios es bueno. Tantas desgracias que ocurren en el mundo, Dios es bueno. ¿Por qué suceden? Yo no soy Dios, pero yo sé que su palabra dice que Dios es bueno, ¿sí? Y para siempre su misericordia. Entonces, como Dios en su infinita sabiduría, en su infinita bondad, tiene cosas que pues para la mente humana no le resultan lógicas. Pero ¿cuándo se ha visto que la mente de Dios cuadre con la mente humana? Pues ¿dónde? Sus pensamientos son excelsos, ¿no? Y otra cosa que comentabas, que nos acostumbramos tanto a las bondades de Dios que a veces ya las vemos tan triviales y las dejamos de apreciar. Me recordó el caso de, ¿ustedes recuerdan a Carlos Reynoso, un jugador que tuvo el América ya en la década de los 70s? A lo mejor tú Sí. ni nacías, Memito, pero No, sí, un jugador, sí llegaron a oír hablar de Carlos Reynoso, ¿no? Y sí lo vi Sí, jugar. que fue esposo de Lupita D'Alessio. A ver, sí, Ah. Carlos Reynoso era bueno, yo en ese entonces era, el Loco Valdés le decía el mago del fútbol. Hacía cada jugadas tan geniales, que ya la gente se empezó a acostumbrar a ver sus genialidades. Y un día metió un golazo y ni en cuenta todos, o sea, ¿qué quiere? Ah, entonces el que estaba narrando dijo, la mala costumbre de siempre jugar bien, que ya lo vemos todo tan natural, o sea, ya no te asombras, ¿no? Y eso me recordó ahorita que decías que Dios nos derrama tantas bondades a diario que dejamos de percibir su bondad, ¿me entiendes? Y por eso yo decía, es algo en lo que debemos estar reflexionando, que hasta que tuviste que comer, hasta por los frijolitos, gracias a Dios, ¿no? Decíamos el agua calientita, todo es gracias a las bondades de Dios, ¿no? Y bueno, eso era lo que tenía aquí anotado en mi papelito, porque es que si no luego se me olvida, Memito. O sea, como Sí, no lo voy a estar interrumpiendo porque ya me dijeron que luego interrumpo mucho, voy a anotar. ya. Entonces ya aquí tengo mi lista de comentarios, pero bueno, alguien que quiera también comentar más al respecto, porque esto está realmente sorprendente. Yo no dejo de maravillarme ahora que estamos viendo este libro, de verdad, este es el Dios en el quien hemos creído.
No es producto de nuestra imaginación o de cómo yo quisiera que sea Dios. Lo estamos viendo tal como lo revelan las escrituras. Leti, sácame de la apuro. No, yo también agradezco a Dios también por su bondad, por la inteligencia, por la creatividad, ¿no? Que decías tú de los alimentos que podemos, también hay creatividad en la cocina, que puedes inventar, ¿no? Ponerle verdolagas o ponerle honguitos, o sea, la multiforme gracia de Dios que nos da en abundancia. Solamente es ir, tomar y crear, ¿no? Entonces, gracias a Dios por eso. ¿Alguien más? A ver, creo no me entendí. Yo, yo. Somebody else? Ah, ya, así entiende. Hola, Hola, Viri, adelante. gracias. Bueno, también aquí hay que ver, pues lo que estudiamos también en la Biblia, que de nosotros no hay ni siquiera uno solo bueno, ¿no? O sea, ninguno de nosotros pensaría en todas las necesidades de su hermano y Dios lo contempla todo. Dios en su plan siempre está viendo que estemos en la mejor posición nosotros, aunque como bien decías hace un ratito, aunque a veces pensemos que estemos pasándola tan mal, Dios tiene el control de toda esa situación. Y pues un motivo más para reconocerle a Dios todos estos atributos y para enamorarnos más de Él, ¿no? Y de su inmensa e infinita bondad hacia nosotros. Y pues reconocerlo como absolutamente omnipotente, supremo y grande, ¿no? Reconocer su magnificencia ante nosotros y pues que nosotros debemos de estar siempre agradecidos por toda esa misericordia que nos da a través de todo lo que tenemos en la vida, ¿no? Amén. Así es, efectivamente. ¿Alguien más? Adelante, continúale, Memito. Ok. Y sigue diciendo aquí el libro, dice, la bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fue entonces cuando una multitud de las huestes celestes alabó a su Creador y dijo, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si en el Evangelio la gracia en el original griego, si en el original griego bondad, es decir, ahí está traducido como bondad, como gracia, pero en el original es bondad. Es decir, en el Evangelio la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Tito 2:11. No, bueno, ahí como que leí mal, ¿no? Pero lo que quiero resaltar aquí es de que dice que la bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo, hecho de mujer y hecho súbdito a la ley. Dice Romanos 5:8 también, que en esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando Dios decide enviar a su Hijo, es la manifestación más gloriosa de su bondad, de que a pesar de nuestra condición de pecado, Él envió a lo más preciado, a su único Hijo, y podemos ver ahí lo que narra aquí, ¿no? Ese momento sublime cuando las huestes celestiales, los ángeles, entonaban ese himno, ¿no? De gloria en las alturas a Dios, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dicen que tampoco la bondad de Dios puede ser puesta en entredicho, porque no hiciera objeto de su gracia redentora a todas las criaturas pecadoras.
tampoco lo hizo así con los ángeles caídos. Si Dios hubiera dejado que todos perecieran, ello no se hubiera reflejado en su bondad. Al que discuta tal afirmación, le recordamos la soberana prerrogativa de nuestro Señor. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Es decir, Dios no puede ser, o la bondad de Dios no puede ser puesta en tela de juicio, simplemente porque no decidió salvar a todos los pecadores, ¿no? Dice que ni con los ángeles lo hizo, ¿no? Hay una parte, una tercera parte, ¿no? ¿Sí estoy bien, Carlitos? De ángeles que cayeron juntamente con Satanás, ¿no? En el momento de la caída se llevó a sus huestes. Así que si ni a los ángeles les perdonó tampoco eso, ¿no? A nosotros también, o sea, no por ello quiere decir que Dios no sea bueno. Al igual, si Dios decidiera o hubiera decidido acabar con todos, pues ahí no se hubiera manifestado su bondad, solamente el juicio de Dios. Y pues el Señor en todo ello muestra cuán bueno es y no por ello podemos ponerlo en entredicho la bondad de Dios. El Señor es soberano, ¿no? Y Él puede hacer como mejor le plazca. Él no tiene por qué pedirle opinión o permiso a nadie, ¿no? Él es sabio, es soberano y actúa conforme a su sabiduría y a su soberanía. Así Así es. que, como hay en ese pasaje que narra ahí, ¿no? De aquellos que se quejaron porque les pagó lo mismo a los que llegaron al último que a los que habían trabajado toda la jornada, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y cuál es tu problema, no? Yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. O sea, yo contigo convení en un pago y te estoy pagando menos. No, pues no. Si yo le quiero pagar lo mismo a aquel, pues porque así me plació, ¿no? Y así es con el Señor. Sí, recuerdo eso, mamita, de que en ese paso que estás mencionando que dice, hasta lo que no comen les hace daño, ¿no? Eso pasa. Y otro pasaje de la soberanía de Dios también está en Daniel capítulo 4, que dice que Él hace como quiere en el ejército del cielo y de la tierra y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? O Gracias. sea, vemos que la bondad y la soberanía y pues todo va en conjunto. O sea, no olvidemos también que Dios es soberano. Y es una Sí, soberanía no caprichosa, sino llena de sabiduría y de bondad. Así que no hay razón para decir que Dios es malo, por más que la gente que no conoce a Dios le quiera buscar que si Dios existiera, no existiría la maldad. Si la maldad es producto del pecado, no viene de Dios, es producto del pecado, de la caída, somos una raza caída. Adelante, Memito. sí, correcto. Iba a comentar algo de lo que dijiste y se me fue el avión. Pero bueno, a ver si me acuerdo ahorita. ¿Sería del tamalito que te antojó? ¿Dónde? ¿No habrá sido del tamalito que ya te lo antojó? Ah, sí. Y sí se me antojó, ¿eh? Dice, bueno, sigue diciendo aquí, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmos 107:8. La gratitud es la respuesta justamente requerida de los que son objeto de su benevolencia. Pero porque su bondad es tan constante y abundante, a nuestro gran benefactor le es negada a menudo esta gratitud, lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, la respuesta más lógica sería que estuviéramos infinitamente y constantemente agradecidos por las bondades constantes y abundantes del Señor, ¿no? Lo que decíamos al inicio, ¿no? Simplemente porque respiramos, simplemente porque podemos ver, simplemente porque tenemos vida, por todas las bendiciones que nos ha provisto, ¿no? Como decía, un techo, un cobijo, un sustento,
el agüita caliente, la provisión diaria. O sea, todo ello lo vemos como que ya muy común, ¿no? Muy natural, muy de que pues así debe ser, ¿no? Y, y por ello no damos gracias a Dios. Dice ahí que nuestro benefactor se ve privado muy a menudo de esta gratitud, ¿no? Muchas veces no le damos gracias por esas cosas tan necesarias y tan grandes y tan abundantes, pero que, como dices, Carlitos, las consideramos triviales, ¿no? Ya viene a ser una trivialidad, ya no nos maravilla, no nos asombra el que podamos ver, no nos maravilla, no nos asombra que podamos respirar, que podamos hablar, que podamos escuchar, ¿no? Cada uno de nuestros sentidos se ve beneficiado con las bondades de Dios y, y pues las vemos así como en automático, ¿no? O sea, ya no percibimos toda la grandeza que hay en ello y simplemente pues nos olvidamos de agradecerle, ¿no? Nos volvemos ingratos, ¿no? Al no reconocer ello y al no agradecer al Señor por su abundancia, ¿no? de bondad. Dice, es tenida en poca estima porque es ejercida hacia nosotros en el curso normal de los eventos. No es sentida porque la experimentamos diariamente. O sea, ya diariamente pasa y pues no nos damos cuenta, ¿no? Nos acostumbramos, como decía Carlitos en el ejemplo de Carlos Reynoso, ¿no? A las genialidades que tenía. Menosprecias las riquezas de su benignidad, dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4. Su bondad es menospreciada cuando no es perfeccionada como medio de llevar a los hombres al arrepentimiento, sino que por el contrario sirve para endurecerlos al suponer que Dios pasa por alto su pecado. Y esto me recuerda a segunda de Pedro 3:9, cuando cita que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿no? Sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que su bondad la menosprecian algunos, ¿no? Dicen, no, pues al Señor ya se tardó. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que el Señor está ahí siendo paciente, está prolongando su misericordia, está posponiendo su juicio a fin de que todos procedan al arrepentimiento. Y sin embargo, pues algunos menosprecian, ¿verdad? Su bondad, y esa bondad no los lleva justamente a eso, al arrepentimiento, sino que al contrario, se sirve para endurecerlos, ¿no? Para preguntarse, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento, ¿no? Pues no, que iba a venir tu Señor, ¿no? Oye, Memito, perdón la interrupción. Sí. Hay mucha gente, ahorita que estás hablando de esto hay mucha gente que no aprecia la gracia común porque hasta aún entre la gente impía, Dios derrama gracia y bondad sobre ellos mismos. Pero aquí a veces hay gente que no es creyente y le va, económicamente están bien, o sea, por donde le ves sus vidas van a todo dar. Y no se dan cuenta que esas cosas los están engañando. ¿Por qué? Porque les hace creer que si tengo dinero, mi coche último modelo, mis hijos en la escuela de pago, todo bien, salud y todo, Dios debe de estar contento conmigo, si no, no me iría bien. Ellos piensan que esas bondades de Dios es porque tienen contento a Dios y que Dios está muy agradecido y por eso reciben esas bondades. Y no siempre es así, no siempre es así. Entonces, aquí la cosa, como veíamos ayer en el estudio de la vida de Salomón, que tanta riqueza le hizo perder el piso, y lo que no se dan cuenta es que están poniendo su confianza en esas cosas materiales, ¿no? Y si Dios no ha ejecutado juicio en contra de ellos, no es porque se esté haciendo en la vista o porque tengan muy contento a Dios, sino como dice que
su paciencia los guía al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, así tristemente muchas veces las posesiones y todo engañan a la gente pensando que estoy bien y entonces Dios está contento conmigo porque me va muy bien. Me saqué la lotería porque Dios está contento conmigo. Y no siempre es así, ¿no? Entonces, eso es lo triste. Y viendo el Salmo 136, a lo largo de todo el Salmo 136 está diciendo que para siempre su misericordia y da una razón. Por ejemplo, dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, para siempre al que hizo las grandes lumbreras, para siempre. Y así, y creo que nosotros podríamos seguir alargando este salmo, ya de nuestra cosecha, y ese salmo sería infinito, porque siempre tendríamos algo que decir bien de Dios y decir, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Aquí el salmista lo terminó en 26 versículos, pero yo creo que este salmo podría ser interminable porque siempre habría una razón para darle gracias a Dios porque desayuné hoy y para siempre su misericordia. Porque hoy tuve que vestirme y entonces podríamos hacer un salmo larguísimo, ¿me entienden? Y bueno, ya, adelante, Memito. Sí, amén. Fíjate que ese Salmo el 136 se lee y hay una parte que se canta aquí en la congregación, aquí en la iglesia. Haz de cuenta, dan los 3 primeros versículos sin decir porque para siempre es su misericordia. Por ejemplo, dice, alabada a Jehová porque Él es bueno. Alabada al Dios de los dioses. Alabada al Señor de los señores. Y ahí viene ya digamos, el coro, ¿no? Porque para siempre su misericordia es para siempre. Y ya se van otros 3 versículos y otra vez se vuelve a cantar. Está bonito. Pero sí, como Creo que dices, estaba cantando Armandito. ¿Vale? Se me figuró que estaba cantando Armandito ahorita. Ah, es que aquí lo tengo de corista. Sí, pero como bien dices, es un salmo que podría extenderse muchísimo, muchísimo más, ¿no? Sí, el Señor es increíblemente misericordioso y bueno. Y con respecto a lo que decías de que algunas personas piensan que si le va bien, pues Dios está bien a estar contento con ellos, pues hay algunos que quizás ni siquiera toman en cuenta a Dios, ¿no? Que a lo mejor les va bien y pues piensan que es por su talento, por sus capacidades, por sí mismos, ¿no? No dan gloria a Dios. Ajá, sí, exacto. Bueno, dice, la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Esta excelencia de Dios es la que más apela a nuestros corazones. Su bondad permanece para siempre y por ello nunca deberíamos desanimarnos. Bueno es Jehová en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Cuando otros se portan mal con nosotros, ello debería de llevarnos a dar gracias al Señor porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirle más reverentemente porque Él es bueno. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Aunque todo lo demás se ha puesto en duda, esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno, sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Y nada más ni nada menos que del buen Carlitos Luleón, es Luleón. Pues por lo gordo y lo barbón, a lo mejor sí, nada más. Y bueno, pues sí, definitivamente el Señor es el único que es bueno, como dice ese pasaje del rico, ¿no? Del joven rico. Cuando le dice, maestro bueno, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente es Dios? Solo Dios es bueno.
Y como vimos desde el principio, si alguien manifiesta bondad, no es otra cosa más que algo que le ha sido impartido de parte de Dios, algo que le ha sido sobreañadido, como dice el autor. Pero en Dios es su esencia misma. Dios es bueno en todo tiempo, es bueno en toda circunstancia que para nosotros pudiera parecer adversa, ¿no? Como dice aquel pasaje de, se me olvidó la cita, pero que todas las cosas en Romanos, ¿no? Nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Ajá, exacto. Y podemos ver eso, ¿no? Que en toda circunstancia, a los que le aman al Señor, siempre el Señor está obrando para su propio bien. Y pues nuevamente darle gloria, como decía Leti al inicio, darle gracias a Dios por su bondad, porque como el salmista, para siempre es su misericordia. Reconocer que nosotros, también como decía Beri, dice la Escritura, no hay ni uno bueno, ¿no? No hay bueno ni uno solo. Todos nos hemos desviado, todos hemos agarrado por nuestro camino, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero Él en su infinita bondad no ha aplicado un juicio, sino que ha aplicado primeramente siempre misericordia antes de aplicar un juicio. Y que aun cuando ha ejercido juicio o disciplina en nuestras vidas, así como lo vimos con la fidelidad, también en su bondad, esto refleja eso, ¿no? Que Él es bueno. Porque si nos dejara sin disciplina, pues no seríamos sus hijos. Sería una señal de que no nos aman, ¿no? Y sin embargo, Ya bueno. sin embargo, al ser disciplinados, pues Él nos está mostrando su amor. Y a mí lo que me llamó la atención también del estudio es que donde dice que Dios no está recibiendo gratitud por todas sus bondades de parte de nosotros, sus criaturas, ¿no? Cuando dice las bondades de Dios, Él debería de estar recibiendo millones de gratitudes y gratitudes a todo tiempo y no las recibe como deberíamos. La consecuencia lógica de recibir todas sus bondades es siempre estar viviendo en constante agradecimiento a Dios. Y esa debe ser la consecuencia lógica. Y por ejemplo, Romanos 12:1, y esto ilustra lo que estoy diciendo. En Romanos 12:1, Pablo, después de 11 capítulos que está explicando todas las misericordias que hemos recibido de Dios, todas sus bondades, toda su gracia, todo lo que Dios ha hecho por el hombre caído. Por eso en el capítulo 12 él comienza, así que hermanos, él dice así que quiere decir como en consecuencia de todo lo que acabo de decirles en 11 capítulos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Todas las que mencionó en 11 capítulos, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa debe ser la respuesta que se espera de un creyente al que Dios le ha tenido tantas misericordias. Dice, en sacrificio vivo, en sacrificio santo y agradable de Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional aquí, que como la traduce la Reina Valera en el griego, es el culto lógico. O sea que lo lógico, lo razonable es que tú te presentes en sacrificio a Dios. O sea que le sirvamos a Dios en algo. Eso es la respuesta que Dios espera, es la respuesta lógica de alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios. ¿Qué se espera? La respuesta lógica es que sirvas a Dios en algo, servir a Dios. Sí, esa es la respuesta lógica. Porque no para recibir sus misericordias, es porque ya las hemos recibido sus misericordias. Y la respuesta lógica es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿sí? Agradable a Dios, que es vuestro culto lógico, dice en griego, no dice racional, dice lógico. No es que lo tradujeron como racional. Es el culto lógico, es la respuesta esperada, ¿sí? Y eso también lleva de que Dios debería de recibir más gratitud, más agradecimientos de los que recibe, ¿no? Debería de estar todo el cielo bombardeado de agradecimientos todo el tiempo por todo lo que Él hace por nosotros, de las bondades que recibimos, ¿no?
Y bueno, ¿qué más, Memito? No, pues de mi parte sería todo y no sé, escuchar las opiniones de cada uno y pues que estemos en esa gratitud constante, ¿no? O sea, una vez que ya entendimos que Dios es bueno y que en cada detalle que vemos en nuestra vida o que tal vez muchas veces no las percibimos, que las pasamos por alto, que seamos conscientes de que en todo ello el Señor está mostrando su bondad. Como decíamos, no solamente, o como dice el libro, no solamente nos proveyó de los sentidos, sino también con qué satisfacerlos, ¿no? Al escuchar algo que nos causa gozo, que nos causa alegría, la risa de un niño, ¿no? De un bebé, cuando un bebé ríe, cuando un bebé llora a lo mejor no tanto, pero sí nos condolemos, ¿no? Muchas veces cuando llora un niño, no sé, cuando vemos con nuestra vista, ¿no? Toda la naturaleza, toda la belleza que el Señor ha creado, pero también cuando vemos a una persona que está en necesidad, podemos percibirlo y nuestro ser se conmueve, ¿no? O sea, el Señor ha dispuesto de todo ello para en cada una de esas situaciones mostrar su bondad. Que ahora que somos un poquito más conscientes de cuán bueno es Él, que no olvidemos de siempre expresar nuestra gratitud, ¿no? De siempre estar, como dices, Carlitos, agradecidos con Él y que esas toneladas de aplausos, de bendiciones, de gloria a su nombre, pues surjan de una manera natural en nosotros al percibir, al recordar que Él ha sido bueno y que siempre lo será. Amén. Así es. Que decías de todo lo que Dios hace nos deleita los sentidos, el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del oído. Me acuerdo hace años cuando me iba yo al seminario, entraba a las 7 de la mañana y me tenía que ir antes de las 6, que todavía a veces estaba hasta oscuro, y se oía el trinar de los pájaros. Era una verdadera sinfonía eso. Un montón de los trinos ¿cómo se dice trinar de los pájaros, no? Uh-huh. ¿Cómo se dice? Bueno, Sí. el trinar de los pájaros, así. Pero era un espectáculo, un agasajo a tu oído estar escuchando los pajaritos como, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, ¿no? Entonces, también lo que Dios hace, todo nos lo da y nos lo da en grandes cantidades y bien. Y bien. A mí me gustaría, ya en estos minutos que nos quedan, a mí me gustaría que comentaran respecto a, ya no nada más este tema, lo que ha sido todo el libro en general, lo que hemos estado viendo, ¿de qué manera ha afectado tu concepto de Dios? O sea, yo creo que el concepto que teníamos de Dios antes de estudiar este libro y lo que ya hemos avanzado, la respuesta lógica, racional, es que nuestro concepto de Dios ha cambiado, supongo yo. No podemos seguir teniendo el mismo concepto de un Dios de llaverito a un Dios que lo estamos conociendo tal como lo revelan las escrituras. Así que si alguien quiere comentar qué has representado este estudio, porque ya casi lo vamos a terminar este libro y pues sí, de alguna manera tuvo que haber cambiado nuestro concepto de Dios. Digo, yo he estado aprendiendo cosas grandes y maravillosas que desconocía, y eso que ya tengo algunos años en esto. Este libro de Pink me ha abierto más mi concepto, pero bueno, les escucho yo. A los que han hablado hoy mucho, a ver. No han hablado. Pues, bueno, yo quiero dar mi opinión. La verdad, para mí, pues, ustedes ven que trato de ser constante en el estudio porque cada día aprendo más, cada día entiendo más. Y la verdad, yo desde niña, no sé, algo inconsciente me decía que si yo subía una montaña alta, alta, alcanzaría el cielo. Y mi madre me dijo, no, las virtudes del hombre son las que hacen alcanzar el cielo. Y me quedé con esas palabras de mi mamá
pero no las entendí. No entendí que eran las virtudes del hombre, son las que hacen alcanzar el cielo. Y con el tiempo fui dándome cuenta pues de muchas cosas, que como dice el refrán, el que obra bien, bien le va. Era uno de los refranes de mi madre también. Y mi mamita, a pesar de su ignorancia, porque fue una hija que no tuvo madre, porque no tuvo madre, fue abandonada por su mamá, creció entre puros hombres muy rígidos, pero aún así ella siempre nos enseñó que la bondad de Dios era muy grande, que siempre deberíamos estar agradecidas. No era una persona que frecuentara mucho un templo, ni orara, ni nada de eso, pero su ejemplo nos enseñó muchas cosas maravillosas. Y yo siempre he dicho que de lo bueno hay que tomar y lo malo hay que desechar. Y aquí yo cada día creo más en la bondad de Dios y en su misericordia, porque veo muchas cosas, muchos cambios, no nomás en mi vida, sino a mi alrededor. Y yo, por ejemplo, cuando tengo algún problema, alguna pena, digo, Señor, tú me diste esto, enséñame que tengo que aprender de ello. Y con el tiempo, pues me sale la verdad y digo, gloria a Dios, porque la verdad que esto sucedió por esto y por esto, y muchas cosas me han maravillado de Dios, y sobre todo mi agradecimiento de Dios. Cuando salgo a trabajar, digo, Señor, tú sabes lo que necesito, para qué lo necesito y por qué lo necesito. No te pido riqueza, Señor, nomás entendimiento para comprender y satisfacer las necesidades de este día. Y pues yo sí vivo agradecida con Dios todos los días, por la lluvia, por los alimentos, por todo. Pero lo más hermoso que he visto es que, por ejemplo, uno de mis hijos no era muy fanático, bueno, no muy devoto, mejor dicho, de dar gracias. Cuando mi esposo murió, pues se dejó de dar muchas veces gracias aquí a la hora de los alimentos o a levantar. Y de repente Moni empezó, vamos a dar gracias por la comida. Empezamos a dar gracias. Y ella le hacía burla porque Moni, la verdad, se extiende mucho en su oración. Pero ya después Moni, al comprender eso, me dijo, Moni, haz tú la oración. Empecé a hacerla y ahora no come un bocado si no empiezo la oración. Te puede enfriar la comida. Ya come, hijo. Te estoy esperando para que hagas la oración. Entonces, digo, es una bendición y una gracia de Dios que este niño que nunca sabía dar gracias, inclusive estando su papá, mejor se paraba de la mesa, se iban a hacer no sé qué, y después de que dábamos gracias, regresaba a la mesa. Pero pues todas esas manifestaciones siento que Dios las ha puesto en nuestra vida y como ejemplo para muchas personas. Es mi testimonio de toda la grandeza que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Gracias por permitirme compartir. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir respecto al fruto que ha dejado este libro en sus vidas, en su concepto de Dios? Bueno, pues a mí, por ejemplo, ahorita sí, la bondad de Dios es infinita, ¿sí? Cuando nos dio un cuerpo con todo lo necesario para defendernos del temporal, cuando hace frío, calor, viento, pues podemos también contemplar la naturaleza y nos provee de lo necesario. También cuando uno sabe de la palabra de Dios, sabemos qué hacer porque su palabra es la que nos guía y para no dudar. Entonces, esto es lo que me quedó ahorita de la clase que dio Memo.
Y así como dice Esperancita, en esta casa se da gracias por los alimentos, por todo. Gracias porque tenemos una casa, tenemos comida, tenemos todo. Y la familia, pues gracias a Dios está bien. Entonces, por todo eso yo todas las mañanas doy gracias. Doy gracias porque Dios nos bendice y bendice esta casa y que no nos ha llegado la pandemia, gracias a Dios. Yo le pido que nos cuide. Y pues sí, su poder es infinito. Eso es lo que he entendido. Bueno, yo creo que lo voy a decir con un canto. Hay un canto del himnario Celebremos su Gloria. No me acuerdo, es el 404, que se llama Dad Gracias. Y dice, dad gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Altísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Esa es la mayor razón para dar gracias. Está bien dar gracias, como dice la Biblia, dar gracias en todo. Dar gracias. Pero la mayor razón para dar gracias es porque Dios dio a su Hijo, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, el camino al cielo ya está abierto. No necesitamos tomar un cohete especial para llegar al cielo. Es la única manera, y todos los días hay salidas al cielo, ¿sí? Es Jesucristo. Todos los días está llegando gente al cielo, porque ya cuando uno pone su fe en Jesucristo, dice Pablo en Efesios, ya hemos sido sentados en lugares celestiales. Ya en la mente de Dios ya estamos sentados ahí. Así que, pero ¿por qué llegamos al cielo? ¿Por nuestros méritos? No, por los méritos de Jesucristo. Él es la vía, Él es ahora sí que el tren suburbano, o el metrobús o maxibús, como le quieran llamar. Todos los días hay salidas al cielo. La gente no quiere abordar ese medio de transporte, ¿sí? Pero todos los días hay salidas al cielo y es Jesucristo, y siempre ha sido y será Jesucristo el único viaje que va de la tierra al cielo, y gratuito además, ¿verdad? El metro cobran $1 o $2, no sé cuánto cobran. Ya creo que 10. Gratuito. No hay de a peso. Ya no es de a peso, pero este es gratuito. Gratuito. Así que esa es la mayor razón por la que debemos dar gracias. Porque a su Hijo, ¿cómo dices que va? Jesucristo nos dio. No, creo que Juan Carlos me ganó lo que iba yo a decir, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Iba yo a decir que creo que la bondad de Dios en su máxima expresión se da precisamente cuando Él nos hace ver nuestra condición de pecadores y que no nos podemos salvar por nosotros mismos, ¿sí? Hagamos obras y todo, no, eso no nos puede salvar, porque para Dios son trapos de inmundicia, ¿no? Pero es tan bondadoso que nos hace ver nuestra condición de pecadores. Como decía Viri, no hay nada bueno en nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que no hay nada bueno y Él envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, creo que ahí está su máxima bondad. Sí, haber enviado a Jesús a morir por estos pecadores, ¿no? Entonces ahí demuestra Dios que Él es bueno, ¿no? Como veíamos, que su misericordia es para siempre, ¿sí? Aún Él sabiendo que somos malos, aún así envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y de qué manera nos mandó a morir? Entonces, esa creo que es la benevolencia de Dios máxima, su Hijo Jesús. Si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros, verdad? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, creo que si ha dado a su Hijo Jesús, ¿qué no nos dará? ¿Qué no nos dará si ha dado a su Hijo Jesucristo? Entonces yo, la verdad, estoy agradecida, sí, por haber enviado a su Hijo Jesús. Amén. ¿Alguien más? ¿O ya nos corres, Memito? Bueno, yo quiero comentarles que respecto a lo que decías de todo lo que hemos ido estudiando en este libro, para mí ha sido voltear a verme, ¿no?
Creo que muchas veces cuando no conocemos al Señor, cuando no nos acercamos a conocer su palabra tal como Él quiere, muchas veces nosotros estamos enclaustrados en nuestra propia opinión de todo, de nosotros mismos, del mundo, de lo que pasa en nuestras vidas, en nuestras familias. Y a veces hasta que estamos muy abatidos es cuando empezamos a acercarnos por medio de oración, cuando buscamos palabra, cuando buscamos un consejo en Cristo. Y se empieza a abrir esa puerta de conocimiento de Dios y empieza a verse todos los atributos que Él tiene. Y efectivamente, como comentamos en este tema, toda la bondad que Él tiene. Y como lo hemos visto, ¿no? Él nos amó primero, Él nos eligió, Él nos volteó a ver. Su amor es tan inmenso que nos da todo, todo sin pedírselo, pero nosotros en nuestra naturaleza somos ingratos, no creemos, somos como a veces, yo veo mucho ese ejemplo de la vida, ¿no? Que dice uno como padre, ¿por qué este chamaco me contesta así? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué es grosero conmigo? Ajá. Y lo llevo a Dios, o sea, ¿qué pensaría Dios de mí? ¿Qué dirá Dios de mí? De todas las veces que le he desobedecido, de todas las veces que no me acerco a Él con la confianza de hablar y pedirle la guía. ¿Qué pensará Él de mí que todo me ha dado y yo he sido ingrata, ¿no? Y creo que esas reflexiones pues son las que me hacen nada más sentirme cada vez más agradecida de la misericordia de Dios y entender hasta un cierto punto tal vez las reprendas o el plan de Dios que tenga Él en mi vida. O sea, me refiero a las reprendas de que a veces no entendemos por qué está pasando algo, pero confiando en Él, como dijo Esperancita, va saliendo la verdad y la respuesta y a la vez el camino que debemos de seguir. Entonces, pues son cosas que algunas que quisiera uno a veces compartir con tantas personas y más con los que están cerca de ti, tu familia y amigos, en fin. Y aún así, como dice en las escrituras, encuentras el rechazo, encuentras, te sacan la vuelta, en fin, ¿no? Pero pues bueno, Dios tiene todo bajo control y debemos estar confiados en Él, así como lo hemos estado aprendiendo. Y pues para mí eso ha sido el aprendizaje junto con más de la palabra, ¿no? Que hay tanta sabiduría en los salmos, tanta sabiduría en los proverbios, tanta sabiduría en el libro de Reyes de cómo lo dice Salomón mismo, ¿no? Todo este mundo es vanidad. Entonces ahí están las llamadas de atención, ¿no? O sea, ponte atento, todo es vanidad. Crea o invierte para lo eterno. Ajá. Y entonces, invirtiendo para lo eterno, vas a tener aquí precisamente a gozar de la bondad de Dios, a gozar de la paz de Dios. O sea, yo por mucho tiempo en mi vida viví bajo estrés, angustia, pues yo no digo que depresión, yo creo que también, pero como trabajaba yo decía, tengo depresión activa, ¿no? Hacía todo, pero no me sentía bien, no me sentía en paz. Y pues ha sido un camino, ya llevo más o menos 3 años estudiando, pero ahora estoy viendo frutos, ¿no? Ahora estoy viendo los frutos en mí. O sea, en mi alrededor sé que poco a poco todo va a ir cambiando y Dios tiene el control, pero hermanos, eso es lo que les quiero compartir y exhortarlos a no desfallecer. O sea, me quedó muy grabado que me decía Leti, a los niños se les enseña en la oración, Dios siempre te contesta tus oraciones.
Te dice sí, te dice no o te dice espera. Y nosotros o no los conocemos o nos olvidamos, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios y por gracia de Dios que estamos aprendiendo más de su palabra y que nos acerquemos un poquito más a Él, que nos permita aprender para ser mejores aquí en vida, ¿no? Y dejar un mejor testimonio de lo que fue la vida antes de conocerlo. Gracias. Gracias a Dios. Interesante. Como dices, hay que invertir ya no en lo terrenal, sino en lo celestial, que es lo único que tiene de valor. Vale. Hay un banco que se llama el Citibank, ¿no? Hay uno que es Citibank. ¿Dónde tienes tu lana, Memito? ¿Cuál es? Sí, en ese. Citibank. Okay, Memito invierte en Citibank, pero debemos invertir en el Heavenly Bank, en el Banco Celestial. Esas inversiones siempre son seguras y redituables. Las únicas que reditúan realmente. Lo que hagamos para la obra de Dios, para su gloria, es lo único que va a redituar en el Heavenly Bank, en el Banco Celestial. ¿Sí? Entonces, sí, como dice Pablo en Colosenses, aprendamos a quitar ya los ojos de lo terrenal y empezarlo a poner los ojos en las cosas de arriba, como dice ahí Pablo, en las cosas celestiales, ¿no? Y bueno, pues qué bueno, todos yo creo que de gloria en gloria nos va Dios transformando poco a poquito, ¿verdad? Unos más rápido, otros más lentos, pero los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Pero ahí vamos todos avanzando y en el camino hay caídas, desgraciadamente hay caídas. El Señor no, en su bondad tampoco te deja ahí tirado, te vuelve a levantar y ándele, mijo. Sí, puede seguirle adelante. Y así es Dios. Dios nunca deja a ningún hijo ahí tirado en el camino. Siempre lo trae por la buena o por la mala, pero lo trae al camino otra vez. Bueno, pues ya ahora sí, despídenos, Memito, con una oración. Si ya no hay más que comentar, pues vámonos haciendo. Ya se está haciendo, ya está terminando este libro. Ya, yo creo que en un mes terminaremos ya este libro. Así que ya, solo Dios sabe qué seguirá ahora. ¿No? Amén. What Sí. next? Leti, ¿nos puedes ayudar para despedirnos? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a nuestro Dios bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por ser un Padre bueno, por ser un Padre misericordioso, por ser un Padre paciente. Gracias, Señor, por la paciencia que me has tenido personalmente, Señor, porque no has quitado tu ojo de mí, Señor, y me has llevado, Padre, caminando por fe, pasitos de fe, Señor. Gracias, Señor. No me sueltes de tu mano, ni sueltes de tu mano a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y a los que aún no se pudieron conectar, Señor. Pedimos bendiciones para ellos y para los que estamos aquí, Señor. Que sigamos en esta carrera, Padre mío, en la cual tú vas con nosotros. Que nos despojemos de todo aquello que nos estorba, Señor. Que estemos ligeritos, Padre, para poder llegar a la meta. Señor, que brinquemos cualquier obstáculo, Señor, que cuando pensemos, Padre, que por qué nos sucede tal o cual cosa, Señor, no olvidemos que tú eres bueno, que no olvidemos, Padre, que tú estás trabajando en nuestra vida y a nuestro alrededor. Sigue, por favor, obrando en nosotros y a través de nosotros, Señor, porque tú no has dejado de obrar en este mundo, Señor. Tú sigues trabajando, sigues en los negocios de tu Padre Celestial. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a seguir trabajando, Padre, para ti, estar en tus negocios, Señor, porque son los que van a redituar esa inversión, Padre, en el Banco Celestial, como decía Juan Carlos. Padre mío, ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad materialista, Señor, en una mentalidad a lo eterno, Señor. Que dejemos, Padre, de invertir en lo que se va a quedar, Señor, y que pongamos nuestros ojos en Cristo. Señor, ayúdanos, Padre mío, como vemos, Padre, a veces, Señor, pues nos caemos, pero tú, Padre,
tú nos vuelves a levantar cuando venimos en arrepentimiento y fe. Pon hambre y sed de ti en nosotros, Señor, porque te necesitamos. Señor, sin ti nada somos, Padre mío. Ayúdanos a dar fruto, fruto en abundancia, Señor. Gracias, Padre mío, por este estudio de los atributos, Señor, porque nos ha ayudado a conocer más en el Dios que confiamos, en el Dios en el cual hemos depositado nuestra alma, Señor, sabiendo que eres un Dios de pactos y que tú cumplirás tus promesas, Señor, que tú no eres hombre para mentir, Señor. Gracias, acrecenta nuestra fe cada día, Señor, y pedimos, Padre, por este mundo, Padre, que está ensimismado en sí mismo, Padre, y que no, Padre, no ha volteado a verte, Señor. Tócalos, Padre, para que volteen a verte y caigan de rodillas, Padre, reconociéndote como su único y suficiente Salvador. Y a nosotros, Padre, abre nuestra boca para que podamos testificar, Padre, que a través de Cristo solamente hay salvación. Señor, deseamos que nos acompañes todo el resto del día, Señor, y que mañana, Señor, podamos congregarnos para ir a alabar tu santo nombre. Gracias, Padre mío. Pedimos por todas las necesidades del grupo, Señor, tú las conoces, y te pedimos, Padre, que nos des, Padre, tus ojos, tus lentes, tu mente, Padre mío, para seguir adelante. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús y agradecemos. Amén. 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 Nos vemos el próximo sábado, mis hermanos. La paciencia de Dios. Wow. La paciencia de Dios. Bueno, si bueno, otra cosa, nos veremos la próxima semana. Y bueno, los de mañana, pues Viri, nomás mañana nos vemos, Viri, en el culto. Que tengan un excelente weekend. Igualmente, bendiciones. Bye. Hasta prontito.